Revelador, millonario descubre a su prometida rompiendo el dibujo de su hija boda cancelada. Alejandro, un arquitecto hispano de 35 años, se encontraba atrapado en un laberinto de lujos y reconocimientos que, a veces, parecía ajeno a sus raíces humildes. Había construido un mundo brillante en un barrio elegante, pero sus pensamientos lo llevaban a sus días en el barrio popular donde creció, donde el cariño de su madre y las enseñanzas de su abuela sobre la dignidad resonaban profundamente en su alma. Esa noche, el clamor de su propia conciencia retumbaba en su mente, recordándole cada sacrificio que había hecho para llegar hasta aquí. Sin embargo, una nube oscura se cernía sobre su vida familiar. La vida de Alejandro, que parecía perfecta junto a Valeria, su prometida, se volvió un espejo roto. Cada vez que veía a Valeria sonreír y hablar de sus ambiciones, sentía como un abismo se abría entre ellos. Valeria era hermosa, sí, y compartía su amor por el arte, pero ¿es esto lo que realmente quiero?, se preguntó, angustiado y enredado en una espiral de incertidumbre. La fecha de la boda se acercaba, y la presión era abrumadora. La idea de caminar hacia el altar en un salón adornado a la perfección lo llenaba de un malestar profundo. La expectativa de la sociedad se convertía en un monstruo acechante a su alrededor. Miguel, su amigo y compañero arquitecto, le había dicho repetidamente lo bien que haría para su carrera, atando el éxito a la imagen de una novia perfecta y una vida de ensueño. Sin embargo, su mente viajaba a la pureza de los ojos de su pequeña hija, Sofía, quien le había regalado un dibujo vibrante lleno de color, un símbolo de amor y esperanza. Esa obra, sin embargo, se convirtió en el epicentro de su conflicto. Lo que Alejandro jamás imaginó sucedería, se hizo realidad una tarde fatídica. Al entrar a su hogar, Alejandro se congeló al ver la desgarradora imagen de Valeria, con una expresión de desprecio, rompiendo el dibujo de Sofía en pedazos. El aire se volvió denso, el silencio se hizo ensordecedor. Un puñal se clavó en su corazón. Las palabras de su madre, que siempre le hablaba sobre el amor verdadero y la importancia de la familia, resonaban fuertemente. ¿Qué valor tiene el estatus social si se pierde el respeto y la unidad familiar? La desesperación lo asaltó, cada pensamiento era un grito en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la angustia se apoderaba de él, Alejandro comprendía que estaba en una encrucijada. La decisión que debía tomar no solo definía su futuro, sino también el legado que quería dejarle a Sofía. La risa infantil de su hija, los abrazos cálidos y los momentos compartidos en su hogar contrastaban con la frialdad que emanaba Valeria, quien solo parecía interesada en lo superficial. La tensión se intensificaba, lleno de dudas. ¿Debería arriesgar el futuro que parece establecido? ¿Es suficiente el amor que siento por mi hija para enfrentar este camino solitario?, se preguntaba mientras cada segundo se volvía más denso. La ceremonia estaba cerca y Alejandro se sentía como un prisionero en su propia vida, la presión increciendo apretándole el pecho. En el altar, la mirada aterrorizada de Valeria y el eco de las risas infantiles que lo rodeaban se mezclaban, y su respiración se tornaba cada vez más irregular. ¿Estaba realmente dispuesto a ir a la boda con alguien que despreciaba lo que amaba más en el mundo? En ese instante crucial, su mente se encontraba en un torbellino, la realidad alcanzando su clímax, el destino de su vida pendía de un hilo. Al despertar esa mañana, Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. El sol brillaba intensamente, pero dentro de él prevalecía una tormenta de sentimientos encontrados. Había tomado una decisión monumental, no iba a permitir que su vida se definiera por las expectativas ajenas. Es ahora o nunca, se repetía como un mantra mientras se preparaba para enfrentar su realidad. Su mente viajaba a la conversación que había tenido la noche anterior con Sofía, la única persona en el mundo con quien podía ser auténtico. Ella lo había mirado a los ojos con una claridad que solo los niños poseen,
preguntando por qué parecía triste. Mamá dice que ser rico significa ser felices, musitó, antes de caer en un silencio pensativo. Alejandro recordó la calidez de su abrazo y cómo, en momentos difíciles, sus palabras le recordaban la verdad sencilla de la vida: el amor y la conexión son lo que realmente importa. La arquitectura de su vida se había construido sobre cimientos de ilusiones. Miró por la ventana, contemplando los edificios imponentes que había diseñado, y sintió que cada uno de ellos representaba una parte de sí mismo que había dejado atrás. Alejandro decidió que era el momento de ser coherente con su esencia. Debería acertar en su elección, no solo por él, sino, ante todo, por Sofía. La vida que deseaba ofrecerle debía estar marcada por respeto, no solo por comodidad y lujos. Así, tomó un bolígrafo y una hoja en blanco. Se propuso escribir su propio manifiesto: soy un padre, un arquitecto, un hombre que elijo ser. Enfrentando su propia vulnerabilidad, plasmó en aquel papel que deseaba: autenticidad, amor y una vida en la que la felicidad no estuviera atada a conveniencias superficiales. Este ejercicio lo obligó a un proceso de introspección. Cada palabra era un ladrillo que construía nuevos cimientos en su vida. Sin embargo, el día prometía ser complicado. La mañana avanzaba y, mientras se dirigía a la oficina, la inquietud en su pecho crecía. Recibió mensajes de Valeria, preguntándole sobre detalles de la boda, la cual, en su mente, estaba condenada. Las palabras que leía sonaban vacías y distantes. Un suspiro de alivio lo invadió al darse cuenta de que ya no le temía a las confrontaciones. Al llegar a su estudio, encontró a Miguel, quien lo recibió con una sonrisa amplia. ¿Listo para el gran día?, le preguntó con un aire de bromista. La sonrisa se congeló en el rostro de Alejandro. No voy a casarme, respondió con firmeza. La sorpresa de su amigo fue inmediata. Un silencio denso se instaló entre ellos, medida por la confusión y el temor a lo inesperado. Pero también había una luz de comprensión en los ojos de Miguel, como si él hubiera estado esperando esta decisión. A veces es fácil caer en la trampa de lo que otros esperan de nosotros, reflexionó Alejandro, su voz cargada de nuevo sentido. Esta vida que he construido, por hermosa que sea, no es la que quiero para mí ni para Sofía. Estoy eligiendo un camino diferente. Mientras Miguel asentía, Alejandro percibió un cambio en su propio ser, una chispa de determinación lo envolvió. En su mente, la imagen de Sofía y su dibujo destruido aparecía, recordándole el porqué de su decisión. Estaba en un camino hacia la autenticidad, dispuesto a enfrentarse a Valeria y a su propio miedo. El tiempo avanzaba, y aunque las horas parecían rápidas, el peso que llevaba fue aligerándose con cada paso que daba hacia su verdad. No sería fácil, lo sabía, pero había decidido enfrentar la conversación que tanto temía, listo para reivindicarse ante Valeria. Ese sentimiento de valentía lo llevó a pensar en su futuro, tanto personal como profesional. La vida de un arquitecto siempre está marcada por la construcción, pero también por las demoliciones. La imagen de Valeria empezó a desvanecerse en su mente, y con ello una nueva visión fue tomando forma. Sería su mayor desafío, pero podía construir algo nuevo, incluso un nuevo propósito. Estaba claro que su vida no podía seguir como si nada hubiera pasado. Necesitaba ser honesto, arriesgarse, abrir puertas hacia un futuro inesperado. Una adrenalina palpitante lo animaba al pensar en lo que vendría. Mientras se preparaba para confrontar a Valeria, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿realmente estaba listo para aceptar la verdad, por dolorosa que fuera? Las sombras de su pasado, de sus temores, se alzaban ante él, y la culminación de su conflicto estaba más cerca de lo que pensaba. La pregunta era: ¿sería capaz de despertar hacia una vida que siempre había deseado? Después de tantos sacrificios, un mensaje llegó de Valeria, y con él, una nueva revelación se formaba. El momento de la verdad había llegado. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire entraba y salía de sus pulmones. Era el momento. Las manos temblorosas, pero resueltas, acariciaban su manifiesto, ese recordatorio tangible de su decisión. La manera en que la luz del sol atravesaba el cristal de su oficina le daba una sensación de claridad, como si cada rayo iluminara el camino que estaba a punto de seguir.
Sin embargo, en su mente, la imagen de Valeria se mantenía firme, como un muro impenetrable que necesitaba ser derribado. Con un golpe de determinación, se levantó de su silla y salió de la oficina, cruzándose con Miguel que lo observaba, un atisbo de preocupación en su mirada. Sin palabras, Alejandro sabía que su amigo comprendía la magnitud de lo que iba a enfrentar. Mientras se dirigía a casa, cada paso era un eco de su creciente resolución. Las calles, normalmente ruidosas y abarrotadas, se sentían como un túnel silencioso donde toda distracción quedaba borrada. Cada esquina que doblaba era un recordatorio de que ese día marcaría un antes y un después, hecho tangible por el peso de sus decisiones. La imagen de Sofía siempre estaba presente, ella era su luz, su razón para no rendirse. Al abrir la puerta del hogar, la familiaridad de cada rincón invadió sus sentidos, y aunque el ambiente permanecía igual, él sabía que todo había cambiado. Una amalgama de ansiedad y determinación nublaba su pensamiento. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al salón, donde Valeria estaba sentada, revisando documentos, sumida en su mundo. Necesitamos hablar, pronunció finalmente, su voz resonando con un tono inesperadamente firme. Valeria alzó la vista, sorprendida, y Alejandro notó que la expresión en su rostro era una mezcla de curiosidad y preocupación. Era el primer paso hacia la confrontación que tanto había evitado. ¿De qué se trata?, preguntó ella, su tono desconcertante. Alejandro tomó un momento. Debía ser claro y directo, no dejar espacio para interpretaciones erróneas. Lo que hemos construido, nuestra relación. No, lo que hemos decidido construir no es realmente lo que quiero. Ya no quiero seguir adelante con la boda, confesó, cada palabra salía con una resonancia que afirmaba su verdad interna. La reacción de Valeria fue un mar de emociones, una alternancia entre incredulidad y desilusión. Su mirada se ensombreció. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Su voz se elevó ligeramente, sirve como un claro reflejo de su sorpresa. Porque he estado viviendo para complacer expectativas que no son mis propias. He estado perdiendo de vista lo que verdaderamente importa, respondió Alejandro, consciente de su propio crecimiento. Cada sílaba pronunciada era un ladrillo más que caía de la base de una relación construida sobre ilusiones. Valeria parpadeó, y en sus ojos brilló un destello de comprensión que no esperaba. Nos hemos comprometido, tus sueños, mis sueños, comenzó a argumentar. Pero son nuestros sueños o los que los demás esperan de nosotros. Interrumpió Alejandro, ya no sintiéndose culpable por pronunciar esas palabras. Miró a Valeria a los ojos, sosteniendo su mirada, y vio en ella un velo de inseguridad que también había sentido en su interior. Ellos habían estado navegando un camino diseñado por otros, la conversación se empujó en direcciones inesperadas, cada palabra alimentando la tensión. Alejandro comenzó a descubrir la fortaleza que había estado latente, no solo en él, sino también en ella. Valeria se dio cuenta, incluso en su desesperación, de los límites que habían atravesado juntos. No, esto no tiene que ser un final. Podemos encontrar otra manera, dijo Valeria, la defensiva y la esperanza entremezcladas. Alejandro se preguntó si había espacio para la reconstrucción, si el amor que habían compartido podría resurgir de las cenizas de las expectativas. En el clímax de su conversación, una idea poderosa surgió en su mente. ¿Y si ambos fueran capaces de reinterpretar sus vidas para cumplir con sus deseos personales? Eso podría ser la clave, pero la decisión de darle a su relación una nueva dirección era un camino incierto, plagado de inseguridad. El tiempo se había detenido en el aire pesado de la sala. La verdad, tan amplificada por las emociones frescas, se convertía en un acto de valentía que iba más allá de lo que podría haberse imaginado. Alejandro sintió que su futuro personal y profesional dependía de cómo avanzara de allí en adelante. En medio de esa incertidumbre, un susurro de duda quedó flotando en el aire. ¿Estamos preparados para reescribir nuestras historias?, se cuestionó, consciente de que la respuesta podría definir su vida. La lucha por la autenticidad había comenzado, pero la claridad que tanto anhelaba estaba aún a un paso, un desafío por descubrir. Mientras Alejandro enfrentaba la fragorosa verdad de su situación, un mensaje inesperado iluminó su teléfono, un recordatorio de que el destino tenía más sorpresas escondidas, alineadas en su contra.
La pantalla mostraba un nombre, el pasado nunca olvidado. Con esa carta llegada del destino, un nuevo giro en su vida parecía más cercano que nunca. El sonido del celular resonó en la habitación, rompiendo el silencio cargado de tensión entre Alejandro y Valeria. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro, revelando una mezcla de angustia y curiosidad. No puede ser, murmuró, atrapado entre el vórtice de su propia realidad recién desvelada y el antiguo eco de una vida que apenas empezaba a cuestionar. El nombre que se mostraba era uno que había intentado olvidar, Laura. Laura había sido su compañera de estudios, una amiga entrañable que había compartido risas y sueños antes de que la vida lo arrastrara por caminos insólitos. La presencia de su nombre despertó una oleada de emociones. Con el pulso acelerado, Alejandro se dio cuenta de que ese mensaje contenía la clave a una curiosidad latente. ¿Qué pasaría si el pasado regresaba para reclamar un lugar en su presente? Decidió no ignorar la notificación y tocó el mensaje. Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente. Hay algo que debes saber acerca de Sofía. El corazón le dio un vuelco. Sofía, su pequeña, su razón de ser, el ancla que había mantenido su vida a flote en medio de la tormenta emocional que estaba navegando. ¿Qué podría tener que ver Laura con su hija? Sin pensarlo, contestó, pidiendo una reunión. Esa elección, desenfrenada por la necesidad de aclarar lo desconocido, se sentía como un salto al vacío. Sin embargo, en su interior, sabía que enfrentarse a Laura era insoslayable, era un paso más hacia la autenticidad que tanto anhelaba. ¿Quién era? Preguntó Valeria de repente, la curiosidad comenzando a consumir su incomodidad momentánea. Alguien del pasado, respondió Alejandro, tratando de controlar la agitación en su voz. No estaba preparado para una discusión adicional. Era hora de buscar respuestas y desentrañar secretos que pudieran echar luz sobre su presente. Una voz interior le decía que quizás ese encuentro con Laura podría revelarle lo que había estado a punto de perder al dejarse llevar por los sueños ajenos. Esa tarde, Alejandro se encontró en un café, nervioso mientras esperaba a Laura. Las preguntas se apiñaban en su mente. ¿Qué sería tan importante como para arriesgar la estabilidad que había comenzado a construir? A medida que los minutos se deslizaban, su ansiedad aumentaba. La incertidumbre de lo que podría escuchar lo empujaba a una introspección más profunda. Cuando Laura apareció, sus ojos mostraban una mezcla de añoranza y preocupación. Tras un intercambio de saludos cortos y una taza de café humeante, la conversación dio un giro hacia lo inesperado. He estado siguiendo tus publicaciones sobre tu vida con Sofía, comenzó ella, su voz temblorosa. Alejandro sintió como cada palabra desgarraba una capa de su serenidad. Hay algo que me preocupa. Sé que has estado luchando. Pero hay algo más, algo sobre tu hija que ha estado oculto. Las palabras de Laura lo llevaron a un abismo de cuestionamientos. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había estado oculto en su vida que afectaba a Sofía? La empresa a la que se había dedicado parecía insignificante en comparación con la posible amenaza que se cernía sobre la alegría de su hija. ¿Qué quieres decir? Indagó Alejandro, de modo brusco. La impaciencia lo consumía. Hay un dibujo de Sofía que encontré en la escuela. Me impactó, son detalles que ella no debería conocer, eso podría interferir en su desarrollo, y no puedes dejar que esto continúe así, dijo Laura, recalcando la intensidad de su preocupación. El pecho de Alejandro se llenó de un miedo aplastante. Cada frase lo acercaba más a una verdad que había estado evitando. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que su lucha personal no estaba solo ligada a su relación con Valeria, sino que también envolvía su rol como padre. La autenticidad no solo implicaba buscar su propio camino, sino también proteger a Sofía de un mundo que podría ser más complicado de lo que había imaginado. Discutieron sobre la necesidad de ser claros y honestos con su hija, de enseñarle a navegar por la diversidad de realidades que le aguardaban. Era necesario, no solo por su bienestar, sino como un acto de amor. Al salir del café, la claridad empezaba a formarse en su mente. Alejandro comprendió que el camino hacia su propio crecimiento no solo requería valentía ante su relación con Valeria, sino también la fuerza para enfrentar verdades que podrían redefinirlo como padre. Mientras se alejaba del lugar, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Era de Valeria: te necesito.
Quiero hablar. La urgencia en su tono resonaba con el eco de las decisiones que aún no había tomado. Alejandro sintió como el peso del futuro se imbuía en sus decisiones pasadas, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba, quizás más rápido de lo que había imaginado. La lucha por su vida se tornaba más compleja, y la idea de lo que realmente quería se deslizaba hacia un horizonte incierto. ¿Podría ser capaz de reescribir su historia una vez más? El regreso a casa fue silencioso, cada semáforo en rojo parecía un recordatorio del caos interno de Alejandro. Con cada parada, las palabras de Laura resonaban en su mente, transformándose en ecos enojados que desafiaban su lógica. Detalles que no debería conocer. Qué tan vulnerables eran sus sueños de padre frente a realidades que aún no comprendía. El sonido del timbre lo sorprendió. Valeria estaba en la puerta, su expresión marcando una clara transición entre la alegría y la incertidumbre. Alejandro sabía que lo que estaba a punto de suceder sería desgarrador. La conversación estaba destinada a alterar la estructura frágil que había comenzado a construir. ¿Qué pasa, Valeria? Su voz salió más tensa de lo que había deseado. Necesito que hablemos. Hay algo que me ha estado pesando y siento que no puedo seguir así, dijo ella mientras se dejaba caer en el sofá. La determinación en sus ojos era un reflejo de su propia lucha interna. Mientras escuchaba atentamente, Alejandro sintió como cada palabra de Valeria se entrelazaba con sus pensamientos sobre Sofía y las revelaciones de Laura. Es sobre nosotros, continuó Valeria, y como hemos estado tratando de ser lo que el otro necesita, él la interrumpió. ¿Y si no estamos siendo honestos el uno con el otro? Preguntó, impulsado por la necesidad de confrontar su propia verdad. Hoy hablé con Laura. Ella. ¿Laura? La que estaba en la universidad contigo. Valeria lo miró, su voz alzándose con sorpresa y tensión simultáneamente. Sí, ella dijo algo sobre Sofía. No puedo ignorarlo. Necesitamos ser claros, Valeria. Hay cosas en su vida que la afectan y esta situación podría ser más seria de lo que pensamos. El rostro de Valeria pasó de la sorpresa a la preocupación. Pero, ¿qué tan serios son esos detalles? ¿Cómo afecta esto a nuestra familia? La frustración comenzó a aflorar, revelando el temor que probablemente llevaba guardando. Yo también estoy asustado. Hasta ahora, he estado tan concentrado en mis propios demonios que quizás he descuidado a Sofía. Hay que hablar sobre esto, enfrentarlo juntos, propuso Alejandro, sintiendo que por primera vez su vulnerabilidad se convertía en un puente, no en una debilidad. Ambos compartieron un silencio cargado, cada uno sopesando sus fallas y temores. Alejandro recordó cómo, en un intento de encontrar su propósito, había perdido de vista el verdadero significado de la paternidad y el compromiso. Aquel momento de conexión intensa, aunque tenso, era un paso hacia un cambio significativo. Quizás lo que nos ha faltado es ser realmente vulnerables el uno con el otro, confesó Valeria, su voz temblando. Quizás debamos empezar de nuevo, pero me asusta la idea de no estar a la altura. El diálogo fluía, como un río que limpie la tierra antes de que pueda asentarse. Ambos entendieron que su relación no solo estaba desgastada por rencores pasados, sino que todavía tenía la capacidad de crear algo nuevo, siempre que estuvieran dispuestos a desnudarse emocionalmente. La conversación cambió de dirección, adentrándose en las raíces de sus sueños individuales y cómo habían influido en su vida juntos. Las palabras se convirtieron en pequeños destellos de una conexión que creían perdida. Alejandro se sintió más fuerte, esa vulnerabilidad compartida lo llenó de una claridad inesperada. Antes de que se dieran cuenta, acordaron trabajar en su comunicación y buscar apoyo externo, incluso considerar la terapia familiar. Sería un proceso, un camino hacia la autenticidad que se construiría ladrillo tras ladrillo. Cuando Valeria se levantó para irse, Alejandro sintió que algo había comenzado a cambiar. Era como si ambos hubieran decidido dar un paso hacia el crecimiento, no solo como pareja, sino también como padres, pero la calma fue interrumpida nuevamente. Su teléfono vibró en la mesa y, antes de ver la pantalla, un escalofrío recorrió su espalda. Era un mensaje de Sofía: papá, necesito que vengas a la escuela. Hay algo muy raro en mi dibujo. La inquietud lo invadió. ¿Qué más estaba escondiendo su hija?
Alejandro se dio cuenta de que todavía existían desafíos a los que tendría que afrontar, no todo estaba decidido. La lucha continuaba y cada decisión contaba en este camino de redención personal. Mientras miraba a Valeria, Alejandro comprendió que su viaje por la verdad apenas comenzaba y que la paternidad requeriría de más coraje del que había imaginado. ¿Qué vendría después? ¿Sería capaz de atender todas las aristas de su vida a la vez, o se vería nuevamente acorralado? La historia de su vida seguía adelante, llena de incertidumbres, pero también de posibilidades. En un mundo donde cada elección contaba, el reloj avanzaba, y el verdadero reto estaba por descubrirse. Alejandro sintió el peso del mensaje de Sofía en su pecho, como si las palabras flotaran en el aire, esperando a ser desentrañadas. Viene de su mundo, pensó, recordando que su hija había comenzado a explorar su creatividad, pero también sus temores. No era solo un dibujo. Era un refugio y, probablemente, una ventana a lo que realmente habitaba en su mente. Se levantó rápidamente, dejando atrás la última conversación con Valeria. Un impulso lo movía, no solo el temor a lo desconocido sino la necesidad de actuar antes de que la pequeña se enfrentara a cualquier tipo de angustia solitaria. Al llegar al colegio de Sofía, su mente giraba en torno a las posibles interpretaciones de ese algo raro. El camino hacia la escuela se sintió interminable. En cada semáforo en rojo, sus pensamientos se ramificaban en posibilidades más perturbadoras. Con cada esquina que doblaba, enfrentaba el temor de descubrir lo que su hija realmente había plasmado en su dibujo. ¿Y si refleja algo que he descuidado? ¿Y si hay un conflicto que tengo que reconocer ahora? El eco de esas dudas reverberaba en su mente. Al llegar, el bullicio del colegio lo rodeó, mientras un grupo de padres interactuaba en la entrada. El aroma del almuerzo empezaba a deslizarse en el aire, y su estómago se encogió con las ansias y la ansiedad que lo acompañaban. Necesitaba ser el padre que supiera escuchar, el que entendiera las complejidades del mundo interior de Sofía. Iba a ser un reto más grande de lo que había anticipado. Papá. Sofía apareció corriendo, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Alejandro sintió que su corazón se ablandaba al verla. Tienes que ver el dibujo. Sin dudarlo, la siguió hacia el aula, sintiendo cada paso como un preludio a una revelación. Al ingresar, una vista de papeles y lápices esparcidos al azar recibió su mirada. La maestra, una mujer con un aire maternal, sonrió y le hizo un gesto a Sofía para que se acercara. Este es el dibujo que hizo hoy, explicó. Sofía lo extendió con manos temblorosas. En el papel, un paisaje colorido contrastaba con un centro oscuro que destilaba una inquietante energía. Había figuras que parecían distorsionadas, rostros que reflejaban sombras. Alejandro se sintió como si un peso se depositara sobre sus hombros. Hay un monstruo, papá. Me sale por dentro y, comenzó a explicar Sofía, su voz se quebró. A veces siento que no puedo manejarlo. Las palabras de su hija calaron hondo. La fragilidad de su expresión lo confrontó con su propia vulnerabilidad. Ella estaba luchando con algo que él nunca había podido entender a cabalidad. Un monstruo interno, un reflejo de sus propios miedos y frustraciones, aquellos que había creído mantener a raya. Durante los siguientes momentos en el aula, Alejandro escuchó con atención cómo su hija describía su mundo. Aquella conexión se convirtió en un espejo que reflejaba su propio viaje hacia la autocomprensión. No podía dejar de relacionar lo que estaba aprendiendo sobre sí mismo en su proceso con Valeria con la situación de Sofía. Sabía que tenía que actuar, y pronto. Era evidente que la honestidad era la clave. El camino hacia la sanación de su familia no sería fácil, pero había un sentido renovado de determinación en él. Alejandro decidió que no solo debía ser una fuente de apoyo para su hija, sino también sería un catalizador para enfrentar sus propios demonios y los de su familia con valentía y sinceridad. De regreso a casa, el recorrido se volvió más sereno. Todavía lleno de preguntas, una certeza comenzó a delinear su futuro. Era hora de construir un espacio donde la voz de cada uno fuera escuchada y, sobre todo, comprendida. Suddenly, un nuevo mensaje vibró en su teléfono. Era Laura, necesitamos hablar. Algo más ha cambiado. El horror y la incertidumbre lo atravesaron de nuevo. ¿Qué más podía esconder el hilo de su vida?
La batalla por el entendimiento se intensificaba, y Alejandro estaba en el epicentro, su viaje apenas comenzaba, y aún debía enfrentar realidades que no había querido ver. La búsqueda de la verdad, su verdad, estaba a punto de entrar en su momento más crítico. ¿Estaría listo para confrontar todo lo que se avecinaba? La noche se cernía sobre Alejandro mientras se adentraba en su hogar, los ecos de la conversación con Sofía y el impacto de la noticia de Laura aún retumbaban en su cabeza. Cada paso resonaba con un peso emocional creciente, y su mente no podía evitar divagar hacia todos esos momentos que había dejado escapar en su búsqueda de una rutina cómoda. Alejandro se sentó en la oscura sala de estar, con las manos entrelazadas. La luz tenue del salón no lograba suavizar la tormenta de pensamientos que lo mantenía desvelado. Había una disonancia profunda en su interior, un eco resonante de la fragilidad visible en el dibujo de Sofía. Era posible que también él estuviera herido, desbordando sus propios monstruos, con cada vibración en su teléfono, se sentía más asfixiado por las decisiones no tomadas. Laura había sido un apoyo en un momento crucial, y ahora, con su mensaje, la incertidumbre se convirtió en angustia. ¿Qué revelaciones podría traer que ya no hubiera enfrentado? Esos dilemas lo empujaron a reconocer que debía ser más que un espectador en su vida, necesitaba actuar. Sintiendo la carga del silencio a su alrededor, tomó el teléfono y empezó a redactar un texto a Laura. ¿Qué ha cambiado? Estoy listo para escuchar. Pero una duda se instaló en su mente. ¿Realmente estaba listo? Ante el reflejo de los miedos de Sofía, se sintió pequeño. Ya no podía ignorar su propia lucha, su propio proceso de confrontación había iniciado con Valeria, una tormenta de emociones que necesitaba ser abordada. Alejandro se dio cuenta de que podía abordar sus problemas gracias a la ventana de vulnerabilidad que su hija había abierto. Todos, tanto Sofía como él, compartían la misma necesidad de ser escuchados, de ser comprendidos. Era hora de comerse sus palabras y liberarse de las sombras que lo acechaban. Decidió que, al igual que había escuchado a Sofía, debía permitirse ser escuchado sin reservas. En ese momento, aferrándose a una nueva determinación, planeó sentarse a hablar con Valeria esa misma noche. Tenía que ser un diálogo abierto, sin distracciones, donde su verdad emergiera. Un momento de honestidad que lo sacudiera de su letargo, mientras se preparaba para salir, una sensación de calma temporaria le abrazó. En su mente, la imagen del dibujo de Sofía se entrelazaba con las palabras no dichas entre él y Valeria. Sin embargo, a pesar de esa paz momentánea, un nudo permanecía en su garganta. Era claro que esta conversación no sería una simple charla, era un punto de inflexión. Un nuevo camino para enfrentar no solo lo que pasaba entre ellos, sino lo que pasaba al interior de cada uno. El concepto de sanación comenzaría a cobrar vida, pero en medio de esta preparación mental, la vibración del teléfono rompió su concentración. Era un mensaje de Sofía: papá, dibujé algo más. Es diferente, creo que es importante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las cosas estaban a punto de complicarse aún más. ¿Qué podría haber en aquel nuevo dibujo? La incertidumbre se apoderó de él otra vez. Su viaje personal apenas comenzaba, y sin embargo, las revelaciones del mañana volvían a lanzarlo al fragor de la batalla interna. Todo un laberinto de emociones que lo empujaba hacia un encuentro inevitable. Ahora, más que nunca, la búsqueda de la verdad parecía ser la única salida viable. ¿Estaría listo para el golpe que lo esperaba y para el nuevo horizonte que se abría ante él? Mientras Alejandro se disponía a enfrentar a Valeria, la inquietud en su interior reforzaba cada paso. La advertencia de Sofía, aunque enigmática, resonaba fuertemente en su mente. ¿Qué había en ese dibujo que podría cambiar sus vidas? El espacio entre sus sentimientos de responsabilidad paternal y las dudas sobre su propia valía se sentía como un abismo cada vez más profundo. Consciente de que no podía evadir sus emociones, se acercó al cuarto de Valeria. Necesitaba ser el padre presente que ella merecía, no solo un espectador en su vida. Al abrir la puerta, se encontró con su hija sumida en la contemplación, una figura frágil frente a una hoja de papel en blanco. En ese momento, Alejandro entendió que no solo se trataba de hablar, sino de escuchar. ¿Puedo sentarme, Valeria? Su voz tembló ligeramente al romper el silencio. Ella asintió,
los ojos aún perdidos en la página. A medida que tomaba asiento, un impulso lo invadió. Quiero que hablemos de lo que sientes. De lo que nos está pasando. La mirada de su hija se encontró con la suya, pero en lugar de las palabras que esperaba escuchar, la reacción fue de retraimiento. Era un reflejo de su propia lucha por hacer frente a sus emociones. Esta experiencia, sin embargo, no podría ser un mero intercambio de palabras, era la oportunidad de cruzar fronteras previamente establecidas. ¿Sabes? A veces siento que me he perdido. Valeria finalmente rompió el silencio con una vulnerabilidad inesperada. Alejandro reconoció ese sentimiento en ella, resonante con su propio proceso de autoconocimiento. A través de los años, ambos habían sido prisioneros de sus propias inseguridades, capturados en un ciclo de no comunicación. Me siento igual, Valeria. Y creo que es hora de que ambos dejemos de escondernos. Necesitamos ser sinceros el uno con el otro. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la conversación se convertía en un puente hacia un entendimiento más profundo. Sin embargo, también lo abrumaba la realidad de lo que eso significaba. Cuando hablé con Sofía, vi algo en su dibujo que me hizo darme cuenta de que todos llevamos cargas, sombras que a veces no nos atrevemos a mostrar. Quiero que compartas conmigo lo que sientes, lo que has sentido. Mientras hablaba, su mente corría velozmente. Este diálogo podría llevarlo a un conocimiento que cambiaría la dinámica familiar, pero también era un riesgo. Valeria miró hacia el suelo, en silencio. Alejandro se sintió impotente por un momento, invadido por la necesidad de actuar, de ir más allá de las palabras. Se levantó y se acercó a la mesa donde había visto el dibujo de Sofía. Tiendo a ser un mediador, comenzó a buscar su voz creativa. Con cuidado, recogió un lápiz y papel, dispuesto a crear algo en conjunto, una salida para transformar sus angustias compartidas en arte. Vamos a hacer un dibujo juntos, propuso. Puede ser cualquier cosa, lo que sientas. Aquí mismo. Valeria levantó la mirada en incertidumbre. El momento se cargaba de expectativas, ambos en la cúspide de un descubrimiento personal que podría redefinir su relación. Mientras comenzaban a trazar líneas, una idea se fue consolidando en la mente de Alejandro. Pero la vibración de su teléfono lo sacó de su concentración. Otro mensaje de Sofía: papá, necesito que veas el dibujo que hice hoy. Es para nosotros, pero también hay algo más en él. Una mezcla de excitación y miedo creció dentro de él. Se dio cuenta de que su camino nunca había sido más complicado y que cada paso significaba profundizar en un abismo emocional. La revelación de Sofía podría abrir una puerta que alterara no solo su mundo, sino también el de Valeria. ¿Qué significaría ese dibujo para ellos tres? El peso del momento se sentía agobiante. Alejandro tuvo que decidir, desechar lo que había construido o arriesgarse a descubrir un nuevo capítulo, sin saber lo que realmente esperaba al final del túnel. La respuesta estaba a punto de manifestarse, y él se encontró listo para enfrentar la verdad, aunque la incertidumbre aún nublara su mente. El momento de la verdad se acercaba, y no había marcha atrás. El sonido del teléfono vibrando retumbaba en su mente como un eco de advertencia, llevándolo a una lucha interna entre el deseo de seguir adelante y el impulso de retroceder. Miró a Valeria, su hija, cada vez más enredada en sus propios pensamientos. Era como si ambos estuvieran parados al borde de un precipicio emocional y la única salida era saltar. ¿Qué es lo que ella quiere mostrarme?, pensó Alejandro mientras la ansiedad lo envolvía. Cada palabra de Sofía podría ser un desencadenante para cambiar por completo el curso de sus vidas. Aún así, la idea de abrir esa puerta le resultaba abrumadora. En el fondo, la preocupación por sus palabras y la posible transformación de su relación con Valeria pesaban más que la curiosidad. No puedo seguir postergando esto. Necesito enfrentar lo que venga. Con determinación, Alejandro borró de su mente la tentación de ignorar el mensaje. Miró a su hija, que aún mostraba una mezcla de incertidumbre y ansiedad. Valeria, comenzó, midiendo sus palabras con cuidado, es importante que veamos esto juntos. Lo que Sofía ha hecho puede ser más que un simple dibujo, tal vez es una oportunidad para comprendernos mejor. Valeria lo observó, un indicio de entendimiento cruzó su mirada.
Sin decir una palabra, ella asintió lentamente, y el silencio se tornó en un pacto tácito entre ellos. Alejandro tomó su teléfono con manos temblorosas y, tras distraerse por un segundo más en los ojos de Valeria, abrió el mensaje de Sofía. La imagen que apareció era, en efecto, provocativa. Trazo tras trazo, el dibujo revelaba no solo formas, sino también emociones ocultas que habían permanecido latentes entre ellos. ¿Por qué se siente tan familiar?, pensó mientras observaba. La obra estaba llena de simbología sobre carga emocional, fragmentación y, lo más inquietante, individuos que parecían estar atados a sus propios miedos. En un instante, comprendió, el dibujo de Sofía era un espejo de sus propias vidas, un retrato de angustias y anhelos que necesitaban ser liberados. El corazón le palpitaba con fuerza mientras su mente vagaba a través de sus propias imperfecciones. Había desempaquetado su dolor y su inseguridad en un solo dibujo, y eso generaba un peso en su pecho que no podía ignorar. Si ella puede abrirse de esta manera, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? Alejandro se sintió inspirado por la valentía de su hija, llevándolo a reflexionar sobre las cargas que había llevado por años en silencio. Valeria, este dibujo es notable. Habla de lo que estamos sintiendo, de lo que hemos vivido. Su voz se temblaba, pero había un nuevo nivel de confianza en sus afirmaciones. Él se rebelaba contra la idea de que debían esconder sus emociones. Quizás es hora de que enfrentemos nuestras sombras y las dibujemos juntos, así como lo hace tu hermana. Valeria comenzó a sonreír tímidamente, aceptando la fuerza que parecía estar emanando de su padre. Sin embargo, la vibración de su teléfono nuevamente lo sacó de su nuevo enfoque. Era un nuevo mensaje de Sofía. Alejandro, necesito hablar contigo sobre el dibujo. Hay algo que no puedo dejar de pensar, y no sé cómo decírtelo. La frase sonaba como una bomba de tiempo, y Alejandro sintió que la calma que había logrado construir estaba por desmoronarse. ¿Qué más habrá que descubrir?, se preguntó con creciente inquietud. La sensación de que lo que estaba por venir podría ser una revelación transformadora, pero también devastadora, lo llevó a una encrucijada. La verdad estaba muy cerca, palpitante en el aire, quizás podría cambiar no solo su presente, sino también el futuro de su familia. La única pregunta que resonaba, ¿estaría preparado para asumir las consecuencias de esa revelación? La tensión crecía mientras la noche caía, y lo que se avecinaba prometía un desenlace que marcaría sus vidas para siempre. La claridad llegó como un rayo en medio de la tormenta emocional que había estado navegando. Alejandro comprendió que cada decisión tomada en su vida lo había conducido a este momento crucial. La imagen del dibujo de Sofía, que antes le había causado angustia, ahora revelaba una verdad liberadora. Había en él una necesidad profunda de autenticidad, no solo para sí mismo, sino también para Sofía y Valeria. Esa noche, con el peso de la revelación de su hija y el compromiso de enfrentar sus propios miedos, Alejandro decidió que era hora de transformar su vida. Se sentó frente a Valeria, quien aún estaba a su lado, manifestando tanto su incertidumbre como su deseo de conexión. Las palabras que compartieron no serían sencillas, pero eran necesarias. Valeria, comenzó Alejandro, tomando aire para encontrar el coraje que necesitaba. No puedo seguir en este camino que nos aleja. La vida que hemos construido me ha enseñado que el amor no debe ser solo un reflejo de expectativas ajenas. Necesitamos reconocer nuestras verdades, nuestras luchas, y buscar lo que realmente queremos. Valeria lo miró con un pálpito de sorpresa, pero también de curiosidad. Ella sabía que sus propias emociones estaban entrelazadas con la naturaleza de su relación, y la idea de una conversación honesta abría una puerta que antes había estado cerrada. Creo que llegamos a un punto donde necesitamos ser vulnerables el uno con el otro. Así como Sofía está esperando que la escuchemos, yo también necesito ser escuchado. Y quiero que podamos encontrar un camino que no esté cargado de los sueños de los demás, sino de los nuestros. La sinceridad de Alejandro era palpable, y mientras sus palabras flotaban en el aire, las tensiones comenzaron a disolverse. Siempre he sentido que nuestras aspiraciones son diferentes, Valeria confesó, sintiendo que las palabras finalmente podían salir. En algún punto, perdí el rumbo de mi propio deseo por complacer a los demás. También tengo miedos, y me he sentido atrapada en esta imagen de perfección.
Ambos se miraron, y en ese preciso instante, la comprensión comenzó a tender un puente entre sus corazones. Alejandro propuso hablar de lo que necesitaban cambiar, como pareja y como padres. Era un paso hacia la sanación. Debemos aprender a estar más presente para Sofía, y eso significa experimentar juntos la luz y la sombra de lo que somos. La noche se llenó de una conversación profunda y reveladora. Hablaron sobre sus sueños, sus fracasos, sus dudas y sus esperanzas. Con cada palabra, la conexión, que parecía perdida, se iba reconstruyendo lentamente. Alejandro sintió que su corazón se aligeraba, incluso el peso de los errores y el arrepentimiento se desvanecía. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Compartieron risas, algunas lágrimas, y una nueva visión de su relación empezó a emerger. Decidieron que buscarían ayuda, ya sea terapia o grupos de soporte, para trabajar en sus conexiones como pareja y como familia. Al final de la conversación, Valeria, con los ojos brillantes de esperanza, dijo: podemos ser más que lo que hemos sido. Ese dibujo de Sofía es nuestra oportunidad de empezar de nuevo, también debemos escuchar su voz. Alejandro sintió que estaba, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde debía estar, lleno de confianza en el futuro que estaban construyendo juntos. El nuevo amanecer prometía cambios y, como un arquitecto que rediseña un espacio, Alejandro estaba listo para crear una nueva estructura en su vida. La fuerza de la autenticidad lo empujaba hacia adelante, y, por primera vez, se sintió verdaderamente preparado para enfrentar todos los retos que surgirían. Cuando regresó a casa, la primera tarea fue encontrar a Sofía. La pequeña le recibió con una sonrisa tímida, su arte había comenzado a hablarle. En ese momento, Alejandro miró a su hija y a su corazón se le llenó de cariño. Vamos a ver tu dibujo, dijo, llevando una conexión renovada entre ellos. Mientras hablaban, Alejandro se dio cuenta de que el amor verdadero no era solo un sentimiento sino un compromiso renovado hacia la autenticidad y el crecimiento personal. No había marcha atrás, solo un camino brillante hacia la felicidad. Hoy, Alejandro no solo se convirtió en un padre más presente, sino en un hombre más fuerte, que se liberó de las cadenas de las expectativas impuestas por otros. Con una mezcla de dolor y alegría, brindó a su hija y a Valeria lo que más necesitaban, la libertad de ser quienes realmente eran. Ahora, Alejandro estaba listo para construir su vida, ladrillo a ladrillo, en base a un cimiento de amor, honestidad y respeto. La boda con Valeria había sido cancelada, pero una nueva celebración estaba en el horizonte, la celebración de un amor auténtico, real y liberador. No dejen que esta historia se detenga aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo con su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal no pueden faltar a esta promesa.